¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las ruinas, qué hermosísimas. Aquí donde estuvo Pedro, en la confesión de Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús anuncia su muerte, grandes acontecimientos pasaron acá. Pues aquí es terminando el capítulo 8 de Marcos. Bueno, la misma historia la pueden leer y ya saben ustedes que estudiando el Nuevo Testamento de esta manera, de manera sinóptica, en Mateo 16, del 13 al 20, está aquí todo este pasaje, y después seguiremos del 21 al 28 de Mateo. También en Lucas capítulo 9, 18 en adelante van a ver ustedes esta historia que vamos a ver en el capítulo de Marcos, ¿verdad? Vamos a ver en Marcos pues esta historia. En el capítulo 8 pues ya estaremos ahí en esta hermosa parte, ¿verdad? Está el clima muy, muy rico. Y bueno, pues estamos en los lugares a donde todos estos acontecimientos sucedieron. Y pues gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite compartir la palabra del Señor. Y ahora les voy a pedir que abran ahí entonces sus Biblias. Y nos dice, tanto en Mateo 16 como Lucas 9 y en Marcos 8, salieron Jesús y sus discípulos. En el versículo 27 de Marcos capítulo 8. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, pues por acá cerca, ¿no? Estas son ruinas y no se podría ubicar exactamente, ¿verdad?, el lugar a donde está aquí llegando el Señor Jesús. Pero muchas de las aldeas que estaban por acá cercanas, aquí son una de estas ruinas que ustedes ven. Hay también un acueducto, y la película que ustedes ya también les hemos pues pasado en este video, ¿verdad?, de la confesión de Pedro se llama. Entonces le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le está preguntando Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros alguno de los profetas, ¿no? Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí ya Jesús directamente les pregunta a ellos, ¿no? Pero les respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Pedro fue el que dijo esto, ¿no? Pero él les mandó que no dijesen esto, ¿verdad?, a ninguna persona. Ustedes sabían que él no quería manifestarse públicamente. Ya de por sí toda la multitud no lo dejaba trabajar, evangelizar y hacer los proyectos que Dios le había dado. Pues con esto pues más, ¿verdad? Además iba a desatar quizás una persecución de los romanos al decir, pues hoy del Cristo el ungido, que decían que viene el rey a hacerse cargo de nuestros enemigos y todo esto. Entonces pues podía sucederse, ¿verdad?, un problema ya en sí que ya estaba pues muy fuerte, ¿verdad?, sobre todo con los romanos, ¿no? Por un lado los sacerdotes, pues que decían que era un falso profeta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vemos cómo Jesús está preparando a sus discípulos ya para una reunión privada en la cual tenía él el propósito de revelarse a ellos, ¿verdad? Pues de lo que iba después. Nos vamos a ir a Galilea y luego a Capernaum, y ya después pues los sucesos se dan al final de los evangelios, casi todo en Jerusalén.
Pero entonces ya Jesús les había dado indicaciones, señales, ya les había hablado en otras ocasiones. Pero ahora les iba a explicar el asunto de ellos un poco con más detallado, ¿no? Como lo hacía siempre. Y en esta ocasión escoge el Señor Jesús Cesarea de Filipos. Es esta población que está situada aproximadamente 40 kilómetros por allá al norte de Betsaida. Al pie es un monte que se llama muy hermoso, el Monte Hermón, también que está por aquí cerca. Y bueno, esta es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Esto lo pueden ver en el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 12. Esto es lo que está narrando, ¿verdad? Lucas, el que escribe Hechos. Y bueno, este pueblo recibe su nombre, ¿verdad?, en honor a Augusto César y a Herodes Filipo. Es por eso se llama Cesarea de Filipio, no de Filipos. Y bueno, hay un templo por acá atrás, todavía hay algunos museos que han hecho réplicas de esta estatua. Es un templo de mármol dedicado a Augusto. Y era, pues desde luego todo esto era un lugar dedicado a la gloria de Roma. Sí, pues que con el tiempo esa gloria, ¿verdad?, se vino abajo, y la única gloria que ha perdurado y perdurará para la eternidad es la gloria que Dios le dio a Jesús y la gloria que Dios mismo tiene, ¿no? Y bueno, vemos que es asombroso el número, hermanos, de opiniones tan diversas que la gente tenía, ¿verdad?, en cuanto a Jesús. Aquí estamos viendo cómo, pues, en la misma situación que se dio, ¿verdad?, en ese entonces, pues se está dando hoy el mismo, ¿no? Le preguntas a la gente, ¿tú quién crees que es Jesús? Y te dice, no, pues esto, el otro, un profeta, un iluminado, y hasta muchos también un falso profeta, o un hombre ilustre, etcétera, etcétera. Pero el hecho entonces de que algunos pensaran, que fíjese que decían que algunos pensaban que era Juan el Bautista, ¿no? Pues esto te asombra. Dice, ¿cómo? Si muchos vieron a Juan el Bautista con Jesús, los vieron juntos en público, ¿no? Eran tan diferentes su personalidad, ¿no? Cuando tú analizas la personalidad que tenía Juan el Bautista, la que tenía el Señor Jesús, pues bueno, tú dices, qué extraño, ¿verdad?, que siendo tan diferentes, la gente los confundiera, ¿no? Que decían, no, pues es que Jesús es Juan el Bautista. Y bueno, dice la Escritura, por ejemplo, que Juan el Bautista vino en el poder y en el espíritu de Elías, ¿no? Y era un ministerio de juicio, mientras que Jesús vino con un espíritu de mansedumbre y de servicio. Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y bueno, Juan, por ejemplo, no realizó los milagros que hizo el Señor Jesús. Esto lo anota el Evangelio de Juan, en capítulo 10, en el versículo 41. Y mientras tanto, pues Jesús todo el tiempo estaba haciendo milagros, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo se vestía el profeta Elías, ¿no? Con un chaleco de manta de camello, y comía diferente. Y bueno, tú dices, ¿cómo es posible que la gente lo confundiera con Juan el Bautista, ¿no? O con Elías, por ejemplo. Y también decía la gente que era alguno de los profetas. Por ejemplo, quizás se asemeja un poco a lo que muchos decían que era Jeremías, que le apodaban el profeta llorón, ¿no? Y bueno, dicen Isaías que, por ejemplo, el Mesías sería un varón de dolores. Seguramente le dolió tanto y sufrió tanto el Señor Jesús, que por eso muchos decían, no, pues es que es Jeremías, porque Jeremías era parecido en esto, había un paralelo muy definido en cuanto a esto. Y por ejemplo, Jeremías llamaba al arrepentimiento al pueblo, ¿no? Mientras que pues, Jesús también lo hizo muchas veces. Ambos fueron mal entendidos y rechazados, tanto Jeremías como el Señor Jesús, ¿verdad? Y ambos pues condenaban a los líderes religiosos hipócritas, ¿no? Y bueno, fueron perseguidos los dos porque estaban en contra de esa autoridad, de esa mala autoridad, o de la autoridad que dice Pablo en Corintios, que es una autoridad para destrucción. Entonces, en estas palabras que Jesús está dando evidencia
pues al pueblo, ¿no? De que era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ellos, pues se nota claramente, nunca captaron el mensaje del Señor. En vez de buscar diligentemente, indagar más a fondo y escudriñar las Escrituras, pues la gente, como hoy en día, no escucha la opinión popular o lo que lee en el Alarma o en la revista Verdad o la de Un Mundo Nos Vigila y programas como esos. Y entonces se quedan con esa idea y tal cual, así lo hicieron en ese tiempo, ¿verdad? En la época de Jesús, con opiniones en lugar de convicciones, ¿no? Y esto pues desde luego los hizo desviarse, ¿no? Lo que opina lo que opina él, pero nunca tuvieron una convicción propia, ¿no? Que nunca se interesaron verdaderamente en ello. Entonces aquí vemos que la confesión de Pedro definitivamente es una confesión pues audaz, sin acomodar, sin las cosas, sino tal como debe de ser. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo anota el evangelista Mateo, capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y saben ustedes que la palabra Cristo quiere decir ungido, ¿no? El Mesías prometido, en otras palabras. Y bueno, a los profetas y reyes, sacerdotes y algunas personas con visiones especiales se los ungía cuando se les instalaba, se les ponían diferentes oficios. Y bueno, el Señor pues tuvo estos tres ministerios, ¿no? De profeta, sacerdote y de rey, ¿no? En el Antiguo Testamento pues eran ministerios diferentes, pero aquí el Señor anunció tenerlos y demostró, y así fue como Dios, ¿verdad? Lo nombró y lo estableció. Un ministerio profético de sacerdote, del sumo sacerdote y de rey de reyes, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los sacerdotes y los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vemos también cómo Jesús anuncia su muerte en el capítulo 8 de Marcos, versículo 31, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Pero iba a resucitar después de 3 días. Esto les decía, dice el versículo 32, claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, Pedro, no, bueno, ustedes ya han visto la personalidad de Pedro, momento por momento aflora, el que se mete al agua, el que contesta, el que dice yo, antes que nadie yo te defiendo hasta la muerte. Y aquí cuando Jesús anuncia su muerte, no, otra vez sale Pedro, nos lo empieza a reconvenir, ¿no? Pero fíjese, entonces Jesús dice en versículo 33, pero él,
volviéndose y mirando a los discípulos, también volteó a ver también a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínense cómo se habrá sentido en ese momento Pedro, y la pena o la vergüenza que le ha de haber dado de que sus sentimientos más profundos y sus ideas y quizás hasta una filosofía encontrada que traía del judaísmo todavía, pues en esos momentos fue así como que para él un estate quieto, ¿no? O sea, date cuenta que lo que tú estás diciendo no lo está inspirando el Espíritu de Dios, ni estás teniendo una revelación de Dios, sino es un pensamiento que te viene del maligno, una idea que el maligno empieza a poner en los corazones, en los hombres, trabajando de muchas maneras, lo hace. Y aquí entonces, pues Pedro, pues reprendido por el Señor, y entonces el versículo 34, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, quieres seguir al Señor, niégate a ti mismo. El supuesto es negar todo lo carnal, todo lo pecaminoso, todo lo que va en contra de las cosas de Dios, como lo que estaba haciendo Pedro, ¿no? Un negarse a sí mismo es precisamente no quiero placeres, no quiero alcohol, no quiero droga, no quiero adulterios, no quiero mentira, no quiero fraude. Fue negarse a sí mismo y tomar su cruz, porque esto pues es un sacrificio. Así en Romanos 12 así se presenta, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, que es de grande alabanza y de adoración al Señor, hacer esto. Y entonces sígame, o sea, seguir a Jesús pues tiene un precio, ¿no? El precio de dejar el mundo y bueno, hacia adelante a conquistar, a la vida abundante, a agradar a Dios, a servir a Dios, a ser bendecido, a dejar la maldición y a ir en pos de la bendición. Eso es a lo que se refiere aquí el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, un salvar la vida, el pensar tan diferente como Pedro, le está diciendo: no, sálvate a ti mismo, Señor, que no te sucede eso. Mira, nos vamos antes al desierto, nos escondemos en alguna cueva, pero que no te maten, ¿no? Quítate de mí, le dice Jesús, ¿no? Satanás, estás trayendo rollos, ¿verdad? Queriendo salvar tu vida de esa manera, cuando es en contra de los planes y los propósitos de Dios. Pero entonces la vas a perder. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera hecho lo que Pedro le decía, ¿no? Se hubiera, no se hubiera podido llevar a cabo la salvación tuya y mía de tantos miles de gente a través de la historia. Y dice el versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se fija? Y pues aún ahora que ya ellos habían confesado su fe en Cristo y estaban ya listos los discípulos para escuchar este secreto que el Señor Jesús tenía para un caso especial como este, ¿no? De decirles que iba a ir a Jerusalén con ellos, y ahí iba a morir en una cruz. Pues de este punto en adelante Marcos ya se concentra más, ¿verdad?, en la historia que veremos capítulo 9 en adelante. Pues ya camina por los alrededores de Galilea. Vamos a ver algunas cosas todavía cerca del mar de Galilea. Y después en Capernaum, ¿verdad? Qué bonita la ciudad donde vivió el Señor Jesús, y donde se llevaron a cabo muchos milagros y bendiciones, ¿verdad?, que recibió la gente. Y bueno, entonces ahí vamos a ver cómo en este viaje ya el énfasis, ¿verdad?, ya recae en la muerte y que está anunciando Jesús que va a tener, y la muerte y resurrección que se avecinaban. Y bueno, este anuncio pues deja pasmados a los discípulos, ¿no? ¿Cómo es si él ha dicho que él es el Cristo, la idea que ellos tenían, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos pensaban que el Mesías vendría a librarlos de sus enemigos y acabar con todo lo pecaminoso y la revolución que, pues eso a la segunda venida de Cristo sucederá?
los discípulos pensaban que ya era esa venida, la segunda venida, que sucederá pues pronto, ¿verdad? Estamos muy cerca pues de todos esos últimos acontecimientos. Desde luego falta que la tribulación, los 7 años de tribulación, los juicios, ¿verdad? Y todo esto. Y gracias a Dios, pues bueno, al final de la tribulación viene el Señor en su caballo blanco, con todos los que lo acompañan, ¿verdad? En caballos blancos juntamente con Él. Por cierto, usted no sabe montar a caballo, usted se va a tener que quedar en el cielo, hermano. Así es que aprenda a montar a caballo si quiere venir con el Señor en la segunda venida, ¿verdad? Juntamente con Él, ¿verdad? O a pelo o con sillita, pero juntamente con Él. Entonces, este anuncio que da el Señor, pues dice, pues cómo que los dirigentes lo van a crucificar. Pues no prometía esto el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, pues todas las promesas que el Mesías cuando venga va a derrotar a los enemigos de Israel y va a levantar el glorioso reino de Israel. Entonces, pues como que algo anda mal, se empezaron a comentar los discípulos y se quedaron como que confundidos, y sin embargo aquí Pedro es el que manifiesta y expresa su inquietud, ¿verdad? Entonces vemos pues que ya después, un minuto después de manifestar esto, Pedro entonces confiesa su fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Leemos aquí como pues el siguiente, él pensaba, ¿verdad?, como un incrédulo, y expresó pues casi, como les decía, los pensamientos que Satanás pues puso, ¿verdad?, en la mente de Pedro, en medio de esta confusión. Entonces, cuando conoces la verdad te hace libre ¿de qué? De esa influencia satánica también que trae el diablo y te hace pensar mal y tomar malas decisiones. Pero aquí en esta protesta, pues Pedro lo único que manifestó fue la ignorancia de la voluntad de Dios, ¿no? Pero también su profundo amor por el Señor, ¿no? Porque esto lo vemos también expresado. Sin embargo, cuando es reprendido, Pedro también dice aquí el Evangelio que Jesús también volteó a ver a los discípulos, así porque él sabía que también estaban pues en la misma jugada que Pedro, no nomás era Pedro era el lanzado, pero los demás no, se quedaban calladitos, no querían que ellos les tocara la reprimenda, pero Pedro pues como era, pues él se aventaba siempre y de bolas, por eso le tocó la exhortación, la buena exhortación, como le llamó el Señor, pues de una manera bien directa y especial, ¿no? Pero entonces, pues, vemos que están los discípulos pues empapados de la interpretación judía que se encuentra en el Antiguo Testamento, como aclara el Nuevo Testamento. La interpretación y las escrituras del Antiguo Testamento eran figura nada más y ejemplos de lo que iba a suceder, no, pero no era tal cual la expresión y la interpretación literal, pues que ya encontramos al estudiar el Nuevo Testamento. Así que bueno, aunque muchos profetas escribieron sobre los sufrimientos del Mesías, ¿verdad?, pues había también escrito sobre la gloria del Mesías. Algunos, por ejemplo, rabinos enseñaban hasta que iba a haber dos Mesías diferentes, que uno sufriría, era el Mesías sufriente, y el otro iba a reinar. Nunca entendieron que era uno solo, que vendría uno primero, ¿verdad?, a sufrir, ya después, cuando acabara la redención, la crucifixión, su muerte, sepultura, resurrección, ida al cielo, ya vendría ese mismo Mesías, como cuando él resucitó y están afuera de la tumba y ven a dos ángeles que le dicen: ven a ese Señor que sube a las nubes, de esa misma manera vendrá, ¿no? Entonces, pues vemos que no es de sorprenderse que quedaran tan confusos cuando el Señor Jesús les da esta explicación. Pues tenían todavía que entender las escrituras, estudiar, ¿verdad?, algunas cosas más. Pero entonces Jesús ya los llama, les enseña, pues también que hay un precio para pagar por el discipulado, ¿no? El que me quiera seguir, cargue su cruz y sígame. Y bueno, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, el Evangelio, la ganará. Todo esto habla también del precio que se paga en el discipulado, un precio glorioso, ¿verdad? Un precio que recibes de Dios, pues lo que tú dejes
Dios te lo regresa al 100 por 1 siempre, ¿no? Es como la ley del diezmo o de la ofrenda. Pero vemos aquí entonces cómo multitudes le estaban siguiendo únicamente por los milagros. No era realmente que se quisieran pues hacer discípulos, volverse sus discípulos, sino nada más dame, y a la hora que hay que entregar algo para el Señor, pues ahora sí que se daban la vuelta y se escondían, se hacían, como decimos, ojo de hormiga, ¿no? Pero entonces aquí, pues por lo menos 3 condiciones que vemos para el verdadero discipulado. Primero, entregarse a Él enteramente, una entrega como hemos estudiado, por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿no? La consagración a Dios enteramente, una consagración completa, y pues una identificación con el sufrimiento y su muerte, en el sentido de que, bueno, cuando tengas que padecer por la causa del Señor, hasta ir dejando todo lo malo de Dios que impide que sigas al Señor y lo sirvas, pues para muchos van a tener que tomar decisiones, dejar a la mujer que no es de ellos, y dejar muchas cosas, ¿verdad?, que ellos pensaban que eran buenas, hasta, bueno, multitud de cosas que hay que ir poco a poco, ¿verdad?, en un proceso donde Dios te da el querer como el hacer, tiene su gracia, tiene su poder, tiene las promesas, como para enfrentar todo ese tipo de cosas. Y seguir obedientemente a donde Él quiera que vayas, ¿no? Sí, Señor, como soldado raso, mi comandante a sus órdenes y lo que usted diga. Pues, ¿qué horas son? Pues las que usted diga, Señor. Ay, no, o sea, ahora sí que con todo, vamos con todo. Entonces, si vivimos solo para nosotros, nos perderemos, pero perdernos por amor de Cristo y seguirlo, pues eso es la manera, como el Señor Jesús dice, que es de esa manera como vas a encontrar realmente esa vida abundante, todas esas necesidades, pues que necesitas que Dios las cubra, pues hay que ir, ¿verdad?, caminando los preceptos, las enseñanzas de Jesús. Entonces aquí los dejo, Cesarea de Filipo. Nos vamos ya para ver, ¿no?, en Galilea, después a Capernaum, ya en el capítulo 9, gracias a Dios, de Marcos. Yo espero que sigan estudiando mucho, hermanos, que sigan cuidándose y bueno, tratando de ir cumpliendo y pedirle a Dios en oración, pues ayúdame a ser así como Jesús nos enseña. Yo quiero ser así como tú me enseñas, un verdadero discípulo tuyo. Pues vas a necesitar siempre su gracia para hacerlo, porque tú en tus propias fuerzas nunca lo vas a poder hacer. Pero qué tal cuando Dios te da la gracia para hacerlo, pero Dios para darte esa gracia necesita verte en tu corazón, una decisión, y Señor, yo quiero hacerlo. Tú sabes que necesito fuerza, necesito fe, necesito tu dirección, tu consuelo, tu inteligencia, tu sabiduría. Pero si tú eres en tu corazón, debes ser sincero, ¿verdad? Necesitamos ser sinceros. Entonces esa es la manera. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto aquí en Galilea y después viajamos a Capernaum. No está muy lejos.